La reforma educativa se prevé que esta semana sí sea votado allá en el Congreso, aunque no hay acuerdo todavía con la CENTE, que como recordará, la semana pasada bloqueó tanto la Cámara de Diputados como el Senado para evitar su discusión y análisis en comisiones. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos y arrancamos directamente aquí en el foro. No sin antes dejarle mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista. Y vamos pues a ver estos datos para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. La reforma educativa es de enorme trascendencia para el futuro del país, para sacarla sin un amplio consenso. Así lo piensa el gobierno, aunque ello lo coloca ante un dilema de posiciones encontradas de aliados tradicionales de la CENTE y el bloque opositor. López Obrador prometió en campaña derogarla de su antecesor Peña Nieto, pero si la borrara por completo no tendría el apoyo de la oposición para empujar una nueva y tendría que avanzar en ella solo con su coalición en el Congreso. Sin embargo, Morena se acercó a la oposición desde diciembre pasado, cuando aceptaron un parlamento abierto con organizaciones civiles, académicos y especialistas en la negociación de una nueva. El dictamen que se discutirá esta semana en el Congreso no desaparece la evaluación a los maestros para su acceso y ascenso, y mantiene el control de las plazas por parte del Estado. El gobierno abrió una mesa de diálogo permanente con ellos y les ha prometido consultarlos en las leyes secundarias. ¿Es eso suficiente para tener su apoyo o se verá obligado a elegir entre la CENTE o el bloque opositor? Posiciones. 1. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que sigue en pie la promesa de López Obrador de abrogar la reforma educativa que se aprobó en el sexenio pasado, pero advirtió a la CENTE que la Cámara no puede estar bloqueada o en suspensión de actividades. 2. Los diputados del PRI, Héctor Yunes y Cintia López, afirmaron que se logró mantener el espíritu del 80% de la reforma del gobierno de Peña Nieto, dos cuestiones fundamentales como los mecanismos de ingreso y la evaluación. 3. El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, manifestó que no se busca quedar bien con la CENTE, sino con la educación en México. Y para eso, todos los actores deben estar de acuerdo. Dijo que se necesita que estén de acuerdo las maestras, los maestros, la CENTE, el CENTE, Maestros por México, los padres de familia y las organizaciones. La reforma educativa, como acaba de ver, la reforma educativa, la joya de la corona de las reformas estructurales del anterior gobierno, una promesa del presidente electo derogarla. Y hoy en discusión ahí en el Congreso se prevé que esta semana sea votada, pero vamos a entrarle para ver qué está pasando en San Lázaro, si hay los consensos, si no los hay, qué pasa con la CENTE, en qué consiste, qué trae este dictamen, en qué coinciden, en qué no, en qué se parece a la reforma de Peña Nieto, en qué no se parece en nada. En fin, vamos a entrarle al tema y me da mucho gusto que esté con nosotros Juan Pablo Sánchez Rodríguez, secretario de la Comisión de Educación de Morena. Muchas gracias. Un placer de verdad tenerte por aquí. Y un saludo a todos, al diputado, a Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Hola. Ya te extrañábamos. Muchas gracias. Qué bueno que ya se incorpora. Como todos los lunes. Estoy de nueva cuenta como todos los lunes. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias también Mario Alberto Rodríguez, de Movimiento Ciudadano. Pepe, buenas noches. Integrante de la Comisión de Educación. Claro. Muchas gracias a los tres por haber venido con nosotros. Y voy a empezar contigo, de una vez. Ahora sí que te tocó el último en presentación, primero en abrir el debate. Adelante. Y me gustaría empezar por esto. A ver, ¿sí crees que se vaya a votar esta semana a pesar de que el coordinador de Morena dice no hay acuerdo con la CENTE? Hemos avanzado después del jueves pasado, así dijo en las pláticas con la coordinadora, pero no hay un acuerdo y ahí no se habló de las plazas. Este ha sido un discurso reiterado de Morena y particularmente de Mario Delgado, bueno, del propio gobierno desde ese día. ¿Tú qué crees? No, yo creo que evidentemente tenemos que caminar en la aprobación del dictamen en comisiones. Esa es la parte más importante. Quienes participamos de esta legislatura y quienes participaron de manera indirecta en el Parlamento abierto, ya vieron reflejadas muchas de sus propuestas y para nosotros la tarea concluida. Con la elaboración. Como dice
Mario Delgado, hay un equilibrio político que hay que cuidar. Es que me parece que esa es la parte más importante. Esta sería la primera iniciativa que sacamos en conjunto, donde no solamente es el acuerdo de los grupos parlamentarios, sino también es el atender con sensibilidad la opinión de expertos que participaron en digamos, modalidad de parlamento abierto. Qué difícil, Juan Pablo, para Morena, para Morena y para el gobierno, porque, a ver, sí está en un dilema, parece estar en medio de dos aguas. Por un lado, en efecto, reconocen que hay un equilibrio y entiendo que ustedes no quieren sacarla solos. Y por otro lado, está la CENTE con una serie de exigencias que si las cumplen, la oposición se les baja del consenso. ¿O me equivoco? No sé, aquí nosotros lo que hemos estado es priorizando el diálogo y llegar a un punto medio, porque efectivamente creo que es una reforma toral de las principales que nos ha encargado nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y creemos que no podemos repetir cosas del pasado, ¿no? Ahora tiene que ser una reforma consensuada a nivel nacional, involucrando a todos los actores de nuestro sistema político nacional. O sea, a diferencia de la Guardia Nacional y otras iniciativas, esta no sería, no ven que sea viable sacarla por aplanadora de mayoría. No. El diálogo es lo primordial. Y bueno, pues todo esto lo hemos venido empujando en esta legislatura con audiencias públicas, con foros. Y bueno, pues se le ha escuchado a todo mundo que está involucrado en nuestro sistema educativo nacional. Y no lo vamos a dejar de hacer. Por supuesto, también con los partidos políticos es indispensable tener ese consenso, pero sí con los maestros, con las maestras y con por el bien de nuestros niños y de nuestras niñas, de nuestros jóvenes en nuestro país, ¿no? Que es lo principal. Ahorita me vas a tener que explicar cómo se puede hacer todo, cómo puedes lograr el punto medio de todos. No está nada difícil, pero oye, son ya, Mariana, ¿qué estamos hablando? ¿5 años? ¿5 años de reforma educativa? Entre ires y venires, la reforma se aprobó en 2013, las dificultades para implementarlas, las críticas de los maestros, la celebración de otra parte de la sociedad de la iniciativa de Peña Nieto, la promesa de derogarla de Andrés Manuel y ahora, después de que la semana pasada fue bloqueada la dictaminación, es posible que salga. ¿Cómo ves en retrospectiva? Bueno, vaya que ha sido un proceso largo y desgastante. El propio gobierno anterior, al parecer, el proceso de negociación y de aprobación de esa ley, al parecer, fue muy rápido. Venía dentro del paquete de las reformas del Pacto por México y se gozaba en ese momento de una gran legitimidad para aprobar este paquete de reformas, entre ellas la educativa. Pero a partir de ahí, pues se vino se dividieron las opiniones sobre la implementación. Los maestros, en particular la CENTE, pues una estrategia muy consistente en rechazar esta reforma, y por otro lado también una parte de la sociedad civil pues, apoyando este proceso. Ha sido, insisto, un proceso largo. Hoy nuevamente estamos discutiendo una nueva reforma educativa. Veo puntos, al menos del último dictamen que circula, veo puntos muy positivos. Veo otros en los que personalmente no estoy tan de acuerdo, o al menos me quedan muchas dudas de cómo se pretende implementar. Por ejemplo, de entrada sí quitan los exámenes de oposición para que los profesores puedan para el ingreso. Ingresar y además promoverse, ¿no? Y por otro lado también se deja a la ley todo este esquema de selección y de promoción de los profesores. Entonces, queda en el tintero, queda en otra parte de la legislación la aprobación de esto, que es una parte que ha dividido mucho las opiniones. ¿Cómo se va a evaluar a los maestros? Para empezar, si se va a evaluar o no. Y segundo, si se evalúa, ¿cómo? Con un sistema que ellos le han llamado punitivo, o con un sistema donde simplemente son como recomendaciones y una auscultación del nivel de los profesores. Creo que ahí está la parte importante. Ya entra materia, Mariana, sobre el fondo de la ley, y yo te preguntaría, a ver, ¿qué es lo que la oposición, el bloque que ha estado, digamos, operando juntos con Movimiento Ciudadano, PRD, PRI, PAN, no sé si se me olvida, si se me vaya alguien, no sé dónde, ya lo dije.
PAN, Bueno, PRI, Movimiento Ciudadano. todos esos partidos más o menos han tenido unas posiciones comunes. ¿Cuáles serían los que mantienen en el equilibrio político, los acuerdos que reconoces que hay en la Cámara de Diputados para sacarlo adelante? ¿Cuáles serían un poco los irreductibles en los cuales la oposición, como dijo el PAN el fin de semana, no vamos, si cede el presidente ante la CENTE, no vamos, así lo dijo? Bueno, el primer irreductible, a mí me parece, lo decía Mariana con mucha claridad, es que se vinculó la evaluación con el tema de la permanencia. Y la evaluación es un proceso inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los maestros lo hacen. Para nosotros esa es una parte que no puede desaparecer. O sea, la evaluación. La evaluación. O sea, sí va a haber evaluación. Pero que Ok. no sea vinculante a la permanencia. Es decir, me parece que esa es la parte que le dio o que le restó credibilidad a La este parte instituto. punitiva. La parte punitiva de la que hablamos. Pero también decir que no va a haber evaluación, me parece que eso sería un retroceso. O sea, ese sí queda. Ese tiene que quedar. ¿Y un órgano para evaluar? Debe de haber procesos transparentes, me parece que debe de haber procesos públicos que sobre todo no violenten la permanencia del docente. El docente lo que quiere es una evaluación, digamos, formativa. La formativa es la que retroalimenta, la que le dice al docente, aquí estás mal, aquí hay áreas de mejora, y esa es la parte que queremos retomar. Me parece que esa es la parte que debe de quedar ahí. Y ahí es donde estamos... Ahora, antes de ir con Juan Pablo, Sí. una de las demandas de la CENTE, por lo menos de las que he expresado, es, a ver, no queremos pase automático en el caso de los normalistas. Si los maestros pasan el examen y se titulan, que tengan trabajo asegurado. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Bueno, siempre... ¿El bloque va o no va? Nosotros estamos con un proceso de selección, es decir, que haya un O proceso sea, que de no, evaluación. no automático. Es que tiene que haber, me parece, un referente. Ok. No puede haber pase automático inmediatamente. A mí me parece que esa parte habría que dosificarla y habría que revisarla. En las leyes reglamentarias me parece que van a quedar más claras las cosas. Pero me parece que esa es una Ahorita parte regreso importante. contigo. Ahorita regreso contigo. A ver, ¿cómo le va a hacer Morena en el Congreso si el bloque no acepta el pase automático en el caso de los normalistas? ¿Cómo va a convencer a la gente cuáles son lo que le puede ofrecer a cambio? Porque hay muchas especulaciones sobre incluso si ya hay algún tipo de acuerdo con ellos. Déjame rápido. Estamos hablando de la reforma educativa. Previsiblemente se votará esta semana allá en la Cámara de Diputados, aunque no hay acuerdo hasta donde uno sabe y por las declaraciones que han dicho los propios coordinadores en San Lázaro con la CENTE, que la semana pasada bloqueó su discusión. Me quedé contigo, Juan Pablo Sánchez Rodríguez de Morena, secretario de la Comisión de Educación. A ver, ¿ustedes están de acuerdo o no con que se rechace la demanda de la CENTE sobre el pase automático en caso de los normalistas, en caso de los profesores que se titulen? Sí, mira, desde la semana pasada ya se platicó con los maestros y efectivamente aquí se les plantea un proceso de selección que es muy diferente a un examen, ¿no? En donde, bueno, pues estos procesos de selección tienen que ser públicos, transparentes, equitativos, imparciales. ¿Y qué van a considerar? Conocimientos, actitudes y experiencia. O sea, ya terminamos con la etapa de un examen estandarizado para todos, en donde un proceso de selección cambia ya la figura, pero pues algo que sí le podemos decir al magisterio es que pues no habrá estas evaluaciones ya punitivas, que fue lo que tanto lastimó al magisterio, ¿no? Pero entonces, para entendernos, en el dictamen sí mantienes un tipo de selección. Sí. No va a haber pase automático para el ingreso. Y por supuesto la parte de evaluación también se mantiene, aunque no es punitiva. Así es. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Ya tiene que ser una evaluación transversal al sistema educativo nacional y no nada más a los maestros, que era mucho la crítica del magisterio. Es decir, bueno, y nada más porque a los maestros, y los maestros siempre son evaluados o siempre están en una constante evaluación. Esto es una evaluación transversal a nuestro sistema educativo y digo, esta parte sí que quede clara, es una abrogación total de la reforma educativa pasada. Esa palabra ha sido clave en esta historia y está prestándose a muchas interpretaciones, Mariana, porque la CENTE lo que está diciendo es, a ver, sí dicen, por lo menos lo que yo escuché ya de varios de sus líderes, sí dicen que la van a abrogar, pero al mismo tiempo acusan simulación por mantener buena parte de las medidas o digamos de los mecanismos de la reforma pasada. ¿Cómo ves tú? Incluso hoy Mario Delgado salió a decir, oiga, no hay gatopardismo.
Justo, No, porque yo- ese es el reclamo que están haciendo la coordinadora. Mira, del dictamen al que yo tuve acceso y que entiendo es de las últimas versiones, quizá no la última, sí veo un cambio total, casi, digamos, en el contenido. Si hacemos un cuadro comparativo, sí se ve un cambio absoluto en el acercamiento. ¿Dónde ves los principales cambios? Pues en todos los artículos, en el tercero, por ejemplo, bueno, ahí en el tercero se establece que el Estado debe garantizar desde ya la educación inicial y la superior. Por cierto, regresan aquella fracción séptima famosa en donde que se había borrado de un primer proyecto que presentó el secretario Moctezuma, donde venía precisamente previsto la autonomía de las universidades y las instituciones de educación superior. Aquí ya respiraron hace rato en el corte, ¿verdad? Con eso. Sí, no, bueno, yo Ya respiré. como soltaron Y muchas soltaron el universidades pulmón, también. bueno, No, sí, sí, no, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasó? Pero realmente la esencia de la reforma anterior, si la comparamos con esta propuesta, sí distan, sí son absolutamente distintos. El enfoque. Entonces, quitan el tema de la evaluación. Este órgano constitucional autónomo que había sido creado por virtud de la anterior reforma, es el INEE, hoy es sustituido por un órgano no autónomo, sino que sería un órgano descentralizado, Ajá. de acuerdo a la versión que yo leí, Ajá. descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica y de gestión. Y aquí ahorita los diputados en el corte me confirmaban que el sistema de nombramiento de los comisionados o de los integrantes de este sistema Tema de mejora continua. de mejora continua serán designados por el Senado de la República. Así es. Yo había visto una versión donde decía que los nombraba la SEP y ahí sí yo me Fíjate, preocupaba, a ver, ¿no? pero fíjate qué confusión, porque voy contigo. Hoy en la mañana, en declaraciones de prensa de dos legisladores del PRI, de Yunes y de Cintia López, amigos además de este programa, los hemos tenido muchas veces, y decían, 80% de la ley, de la reforma de Peña se mantiene. Es muy poco lo que cambia. A ver, explíquenos. No, mira, yo creo que ese es el principal problema. Los maestros lo que perciben en esta iniciativa, en este dictamen, es que ellos, en la desconfianza que les generó toda la reforma educativa con la característica esta punitiva que tenía, hoy lo que dicen es que vemos elementos, palabras, conceptos que nos son afines al tema de la reforma que teníamos. Pudiera parecer, a mí me parece que esta reforma sí le abona al cuidado, a la retroalimentación, al reconocimiento del docente, sobre todo, que es la primera parte que hay que decir, que este dictamen incorpora el reconocimiento del docente como parte de la transformación social, y esa parte me parece que es una parte que no tenía el docente en su reconocimiento. Pero además, déjame decirte que el tema del fortalecimiento para los docentes, iremos a rescatar a las escuelas normales, que nos parece que ahí está el centro del debate. No, lejos de dejarlos fuera o de lado, iremos a ir generando condiciones para que puedan ir ascendiendo a un nivel distinto al que tienen ahorita las escuelas A ver, normales. pero tú lo has Porque ahí dicho. está el centro, me A parece ver. importante la formación de los docentes. Creo que lo has dicho y lo has dicho bien. El nivel de desconfianza que se ha expresado de parte de la CENTE, por supuesto, al gobierno anterior, al proceso anterior, pero incluso al gobierno actual, viejos aliados y compañeros de viaje del presidente López Obrador, tienen declaraciones y posturas donde se refleja desconfianza. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en sus señalamientos sobre simulación, Juan Pablo, y lo decías correctamente, están esperando en alerta máxima el dictamen para ir palabra por palabra. A ver, calidad, ya no se llama calidad, ahora se va a llamar excelencia. Capacitación, ya no sé, pero ahora se va a llamar capacitación y no evaluación. A ver, es demasiado frágil como para poder tener un acuerdo con la CENTE o no. Mira, entendamos que el magisterio, y no nada más la CENTE, el magisterio en común viene... Más que la CENTE, digo CENTE porque es la que Sí, es la bloqueó que ha estado, la es la semana que ha estado, pasada. ¿no? La que ha estado en las calles. La CENTE, el sindicato, digamos que ha estado mucho más retraído. Así es. Bueno, pero hablo del magisterio en general, porque hemos tenido audiencias, se ha escuchado a todas las partes. Sí. Y bueno, pues viene de una etapa en donde fue muy golpeada.
hasta criminalizada, dijera yo, ¿no? A la parte magisterial. Entonces, esta parte de la confianza, pues efectivamente es, pues queda esa duda, pero sí les podemos decir, así está dañada, viene lesionada y viene de un proceso en donde pues tenemos que hacer este proceso de cicatrización para avanzar en esta reforma. Lo que sí les podemos decir que sí se abroga y hay un cambio total porque desaparece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y desaparece la Ley del Servicio Profesional Docente. Esto viene no a sustituir, porque no es una sustitución, sino viene el sistema nacional de mejora continua de la educación que tiene un tinte totalmente diferente. Algo que se implementó en la anterior reforma fue primero evalúas y luego capacitas. Y desafortunadamente nunca llegó la capacitación. El orden estaba incorrecto desde el punto de vista de los maestros. Ahora viene primero capacitas y posteriormente evalúas, que por eso es que cambia, ¿no? Y la ley del servicio profesional docente, bueno, pues ahora se establece un sistema para la carrera de las maestras y de los maestros, en donde no tiene nada que ver. Y aquí nosotros pues vamos a mostrar con las bondades que va a tener esta carrera, ¿no? Que viene a sustituir, y les digo, totalmente se anula la ley del servicio profesional docente, que era una etapa, o más bien fue una ley en donde los maestros se sintieron en un régimen de excepción. En un régimen de excepción, ¿por qué? Porque fueron tratados totalmente a todos los trabajadores que están al servicio del Estado, ¿no? Entonces, esta parte es qué importante. Interesante. El Instituto Nacional de Evaluación, para atrás. La ley del servicio profesional docente se abroga. Al mismo tiempo que el nuevo ordenamiento jurídico que van a votar, presumiblemente esta semana, mantendría la evaluación y rechazaría el pase automático. La pregunta es, ¿eso es suficiente para satisfacer las exigencias de la CENTE que sea abrogada en su conjunto? Y al mismo tiempo, ¿es suficiente para que todos los que defendían la necesidad de una reforma educativa en el país también queden a gusto? La reforma educativa presumiblemente se vota esta semana. Estamos hablando con el diputado de Movimiento Ciudadano, Mario Alberto Rodríguez. Estamos hablando también con el secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez. Me quedé contigo, Mariana Benítez. Y, en efecto, la pregunta es, con todas estas perspectivas que están de por medio, esta es la reforma que necesitamos. Tú lo decías hace un momento en el corte. Sí, la verdad casi enojada con la CENTE de cómo es posible que estén nomás atendiendo. Se vale fijar tu posición y pelear por ella, ¿no? Pero yo lo que ahorita platicábamos fuera de cámaras es realmente la gran pregunta que en este momento tan importante del debate legislativo, del poder reformador de la Constitución está llevando en las cámaras, la gran pregunta no es tanto, o no debería ser si eso le gusta o no a la CENTE. La gran pregunta debería ser si esta reforma es la que merece los niños y niñas mexicanas para mejorar su sistema educativo. Si con esta reforma se van a alcanzar los objetivos de mejorar la calidad de educación que deben recibir y que el Estado debe garantizar a niñas, niños y adolescentes. Bueno, pues, qué bueno que está el principio ya plasmado de que debe prevalecer el interés superior de la niñez y de la juventud, pero hay que preguntarse si vamos a lograr con este texto, ¿sí? Con estas bases vamos a lograr ese objetivo, porque a mí sí me gustaría estar escuchando que en 15 o 20 años, ojalá suceda así, esta reforma sembró las bases para estar al nivel de Singapur. Singapur es campeón en lectura, en matemáticas y en ciencia, de acuerdo a la prueba PISA. Porque hay que aspirar a ser Singapur. No nos están ofreciendo indicadores hasta donde yo sé, pero ustedes me corregirán. Lo que sí nos han ofrecido, y lo pongo sobre la mesa tomando la pregunta que hace Mariana, es una declaración también de Mario Delgado. Hoy decía, otra vez en plan triunfalismo que es casi sexenal y recurrente. Es una reforma histórica. Conceptos que nunca han estado en la Constitución, ahora van a estar en la Constitución del país. ¿Lo compartes? O sea, ¿lo crees o no lo crees? Y si es así, explícame, porque es motivo de optimismo. Bueno, para antes, ser respetuoso en las opiniones de cada uno de mis compañeros. Cada uno expresa la perspectiva y el horizonte donde están parados. Sí, claro. Para mí, para Movimiento Ciudadano, lo que nos queda claro es que hay dos cosas importantes que resaltar. Por un lado, que ha habido reclamos añejos de docentes en la educación, no solo el CENTE, y que hemos considerado en esta reforma. No es posible meter
todas las demandas en este momento. Sería irresponsable de nuestra parte. Si bien a nosotros nos toca sentar las bases para que podamos cumplir los objetivos que necesita una educación, digamos, de excelencia en este momento, nos toca también ser responsables. Entonces, me parece que sí hemos atendido las demandas y somos sensibles a estas demandas añejas que generaron movimientos como este del CENTE y que hemos estado atendiendo como legislativo. A ver, tú dirías, esa es una Mario Alberto, parte. están sacando la mejor reforma dentro de lo posible. No la calificarías de histórica, ¿o sí? Yo lo que diría es que cuando sacamos una reforma en conjunto, a lo mejor no están reflejadas todas las partes, todos los anhelos de todos, pero me parece que sí avanzamos a esa dirección. Me parece que en esa parte hay que ser cautelosos. Yo sí creo que hay un gran avance, puesto que muchos cedimos en algunas de las posiciones respecto a lo que queremos de educación. A mí me parece que esa es la gran relevancia de esta reforma y que ahí habría que darle el mérito a todos los legisladores. Yo ahí pondría la parte principal. Entonces, yo no sé si esa sea la mejor, pero sí va en el camino de ser y de sentar las bases para hacer las cosas bien. Y ahí me parece que tenemos grandes acuerdos. Juan Pablo, ¿cómo ves? A ver, ¿tú con qué calificativos te sentirías como sí es histórica o es la mejor dentro de lo posible o, como decía Manuel Alberto, es simplemente pues una reforma que va en la dirección de... Mira, para mí esa es una reforma histórica. Tiene palabras que nunca habían estado en la Constitución. O sea, coincides con tu coordinador, vaya. Sí, coincido que es histórica, aunque te voy a decir. Para nosotros es la reforma posible de transitar, no la deseable. Sí, porque para nosotros una reforma constitucional que tiene que quedar plasmada en el artículo 3º constitucional tiene que ser más de carácter filosófico y no laboral. Pero pues así tuvo que transitar. ¿Por qué? Porque con la oposición tuvimos que ser lo suficientemente maduros para que esto pueda transitar. Okay. ¿Tiene algo? Sí tiene. O sea, no lastima los derechos laborales de los maestros. Que tendría que haber sido básicamente educativa y dejar toda la parte laboral en otro lado. Por eso sí te comento. Es la reforma posible, no es la deseable, ¿no? Okay. Pero bueno, pues son cuestiones que estamos en una democracia, se tiene que escuchar a todo el mundo y ha sido una reforma que hemos venido construyendo no de hace 15 días ni de un mes, de meses anteriores. Sí. Con foros en cada uno de los estados, foros en las diferentes cámaras, tanto de diputados como de senadores, audiencias públicas, y hay palabras que quedan aquí que yo digo, pues por eso sí es histórica, ¿no? La educación inicial, la educación especial, la palabra excelencia, que no tiene nada que ver con una cuestión neoliberal, sino al contrario, rescata el pensamiento crítico y ese apego de escuela a comunidad en nuestras comunidades, la interculturalidad. Quedan muchas palabras que se rescatan y que creo que son importantes, ¿no? También como valores, materias como el civismo, la educación física, que ya había sido despojada con la anterior reforma educativa, la cultura, las lenguas extranjeras. Entonces, creo que sí es una reforma que va bien acompañada y que, bueno, pues lo que sí les queremos comentar al magisterio es que esta reforma no lesiona los derechos laborales del magisterio. Es lo que hemos sido muy cuidadosos. ¿Cómo queda el tema del 123? El 123, bueno, pues está transitando en donde efectivamente se le saque al magisterio de ese régimen de excepción, vuelvan a restituirse sus derechos laborales en el 123, pero aquí que algo que quede muy claro, y el mismo magisterio nos lo dijo, la misma CENTE y el CENTE nos lo ha dicho, no queremos y no podemos regresar al pasado, en donde el 50% lo pone el sindicato o los sindicatos y el otro 50%. Sí, esa parte queda... Pero la restitución fuera del régimen de excepción, que en efecto dejó la reforma anterior, ¿no les abre la puerta justamente para el manejo del 50% de las plazas? No, porque ya hay un candado en los transitorios en donde a nosotros nos queda muy claro que sí se les restituye sus derechos laborales a los maestros. Como trabajadores del Estado. Sí, como trabajadores del Estado, pero
también vamos a ser regidos por el artículo 3º constitucional, que es para la cuestión de la admisión, del ingreso y de la permanencia, en donde ahí al magisterio es más, ellos renunciaron a esa parte porque quedó claro que no podemos regresar a estos vicios, ¿no?, que se daban anteriormente con la venta de plazas y bueno, pues cuando se heredaban. Sí, eso no va a existir. Eso no va a existir. Eso no va a existir, pero sí le regresamos al magisterio lo que perdió. Únicamente lo que se perdió con la última reforma, que fue este régimen de excepción y que era pues regulado por la ley del servicio profesional docente y por la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿no? Esa parte era algo esencial que también nosotros como diputados lo vimos, fue un compromiso el restituirles lo que perdieron. Entonces, si entiendo, y voy a regresar contigo después de un corte, Mariana, si entiendo, lo que queda ahí es, van a seguir siendo trabajadores del Estado, ya no bajo el régimen de excepción que había dejado la reforma anterior, pero todos los movimientos del magisterio, desde el ingreso hasta las evaluaciones, se sujetarían al 3º constitucional y no al régimen laboral Eso es lo que entiendo. de la ley del trabajo. ¿Sí estamos? Sí, exactamente. Hay por ahí un artículo, ¿no?, al que los profesores y profesoras renunciaron, que es el artículo 62 de la ley general de trabajadores al servicio del Estado, que es donde te marca el 50 y 50%. Por eso esto trae un candado para no poder regresar a esta parte, ¿no?, que tanto daño le hizo a la educación en México. O sea, se va a establecer así, aunque sean trabajadores regidos por el 123, ¿van a quedar excluidos de los beneficios del 62? ¿O cómo? Sí, porque en el 62 te marcaba el 50% el gobierno de las plazas. Hablando de la reforma educativa, Mariana Benítez, a mí lo que se ha dicho en la mesa, lo que me queda bastante claro, sobre todo el proceso que se siguió de Parlamento Abierto, es que Morena y el gobierno no querían sacar sola, a diferencia de otras iniciativas, esta. Quizás esta es la primera reforma constitucional que vemos que Morena toma otra actitud, otra estrategia para enfrentar este tema. Claro, estamos hablando de opositores del tamaño de la CENTE, que sabemos lo que pueden, qué presión pueden llegar a ejercer, pero de cualquier manera es positivo que se haya hecho un parlamento abierto, esta dinámica de parlamento abierto para abonar hacia la reforma constitucional, y que también es valioso que en muchos puntos vayan todos los partidos en bloque firmes, como por ejemplo nos refería el diputado, en el caso de que se prohíben no vamos a regresar al esquema de venta de plazas. Eso me parece positivo. Yo pondría solamente 3 puntos importantes a observar. Uno, el tema presupuestal. Sí tiene que haber claramente una disposición que establezca que para eso el Congreso debe de garantizar presupuesto para llevar a cabo todo este proyecto de reforma educativa, porque este año lo que vimos es que le quitaron. Entonces así no vamos a llegar a ningún lado. La Constitución estará muy, muy bella, redactada, pero no vamos a llegar a ningún lado si no hay un esfuerzo presupuestal para mejorar la calidad y la excelencia, como ahora dicen, o sea, educativa. Gasolina para implementar, porque Correcto. Si no hay gasolina no se puede implementar. Y voy contigo. Manuel Brito, te veo satisfecho, la verdad. Sí. Te veo muy satisfecho y finalmente entonces lo que anuncias es el voto a favor del bloque. Sí, no fue fácil. Déjame decirte que uno de los irreductibles, precisamente el tema de no regresar al pasado, a este tipo de maniobras que existían, tiene que ver con uno de los motivos por los cuales transitamos. Vimos voluntad en caminar juntos y esa parte abona la construcción de este documento que hoy tenemos en puerta. Y algo que decías muy importante, Mariana, el presupuesto. Yo decía hace rato que una de las partes importantes era que el documento ya más o menos abonaba en camino a cumplir objetivos para una mejor educación en México. Pero la otra parte tiene que ver con que el Ejecutivo realmente le ponga de su parte para que esto se materialice. Porque luego entonces no se nos culpa a nosotros de hacer un esfuerzo legislativo. Bueno, ustedes por lo pronto le van a votar. Nosotros le abonamos. Van a votar la reforma. Nuestra parte, ahí está. Nosotros El- acotamos las cosas que había que acotar, le abonamos en esa parte y lo que esperaríamos más adelante, La clave, el 123, me parece que esa es una parte importante. que haya ido el gobierno con ustedes en ese. Me parece que esa parte abona bastante. Es decir, en eso coincidimos y en esa parte motivó mucho a los grupos parlamentarios para poder seguir construyendo lo que hoy tenemos como documento. Muy bien, ya me voy, Juan Pablo. ¿Qué esperas el jueves? Pues esperamos el día de mañana. Mañana, ¿no? Mañana en comisión. En comisión. Mañana en A ver, comisiones en comisión, unidas, ¿cuántos diputados de la Comisiones CENTE? Unidas. ¿Cuánto tienes de
de la CENTE en Comisiones Unidas? No, es que en realidad pues no son diputados de Oaxaca que pues No, han sí son de la estado CENTE. defendiendo, ¿no? Pero sí son de la CENTE. Intereses, pero son 2 diputados, ¿no? Como se hablaba de 40 y tantos, 2, 3 diputados Bueno, es en que el pleno. pues han estado cerca con los compañeros, son compañeros maestros, de los cuales pues han venido acompañando todo este proceso. Pero mañana votamos en Comisiones Unidas, o sea, es Comisión de Puntos Constitucionales. O sea, y mañana lo Educación. sacan. Eso esperemos. No va a haber bloqueo. ¿Tú qué Hasta crees? ahorita sabemos, nosotros somos muy, Esperamos que no. nosotros somos Esperamos muy que no. respetuosos, ¿no? De cómo se manifiestan los maestros. Pues esperemos que no, porque pues es como se dice aquí, esto es por el bien de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Se está ponderando la Y el educación jueves en al nuestro pleno. país. Muchas gracias. Ahí estamos. Juan Pablo Sánchez Rodríguez, de la secretaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mario Alberto Rodríguez, Movimiento Ciudadano, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y como siempre, Mariana Benítez, Muchas muchas gracias. gracias, Nos vemos Mariana. el Muchas siguiente gracias. lunes. Gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber